Capítulo 3. Voces de libertad. Contado por mí, Policarpa Salabarrieta. Hola, mi nombre es Policarpa, aunque muchos me llaman simplemente La Pola. Quizás me recuerden por haber sido una espía durante la independencia de Colombia. Pero hoy no vengo a hablarte solo de mí, sino de una época en la que la palabra libertad empezó a abrirse paso entre los susurros de las cocinas, los gritos en las plazas y las letras secretas de muchas cartas escondidas en los pliegues de la ropa. Vengo a contarte cómo comenzó el gran sueño de un país libre justo cuando todo parecía imposible. En aquel tiempo nuestras tierras aún pertenecían al poderoso Imperio Español. España, que quedaba del otro lado del océano, mandaba gobernadores, cobraba impuestos y decía qué podíamos hacer y qué no. La gente trabajaba muy duro, pero era como si nunca trabajara para sí misma. Los españoles que nacían en Europa, a quienes llamaban peninsulares, tenían los mejores cargos, los más grandes negocios y la voz que más pesaba. En cambio, los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos aquí, estaban siempre en segundo lugar. Y ni hablar de los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos, que eran tratados con desdén, como si sus vidas valieran menos. Pero no todos aceptaban esa injusticia en silencio. Ya desde hacía tiempo, en diferentes rincones de América, la gente empezaba a soñar con otro futuro. Un futuro donde las decisiones no vinieran de un rey lejano, sino de la propia tierra. Ese viento de cambio empezó a soplar con más fuerza cuando ocurrieron cosas sorprendentes en otras partes del mundo. ¿Sabías que en 1789 en Francia el pueblo se levantó y dijo que todos los seres humanos nacen libres e iguales? Fue la Revolución Francesa. También en el norte de América, las 13 colonias inglesas se unieron para independizarse y formar los Estados Unidos. Todo eso llenó de ideas nuevas a los criollos ilustrados de la Nueva Granada, que leían libros a escondidas y debatían en voz baja en los cafés de Santa Fe. Yo nací en Guaduas, un hermoso pueblito entre montañas rodeado de flores y pájaros. Mi familia no era rica, pero tampoco éramos pobres del todo. Tuve varios hermanos, aunque muchos murieron por culpa de una epidemia terrible. Eran tiempos duros. No había hospitales como los de ahora y muchas veces los médicos eran los propios abuelos, con sus plantas y sus rezos. Cuando tenía apenas 14 años, perdí a casi toda mi familia y quedé al cuidado de algunos parientes. Pero incluso desde niña, ya escuchaba los rumores de lo que pasaba en Santa Fe, la capital, y en otras ciudades, que había reuniones secretas, que algunos querían formar un gobierno propio, que algo estaba cambiando. Y así fue. En 1810 ocurrió lo que muchos llaman el grito de independencia. Ese día, un grupo de criollos se enfrentó a los funcionarios españoles y con valor y astucia formaron una junta de gobierno en Santa Fe. Imagínate. Por primera vez los nacidos en esta tierra se atrevieron a gobernarse a sí mismos. Aquello fue como una chispa que encendió un fuego. En Cartagena, en Cali, en Tunja también surgieron juntas. Pero no todos estaban de acuerdo, y muy pronto, en lugar de unirnos, comenzaron a pelear entre nosotros. Cada ciudad quería mandar, cada líder tenía su propio plan. A eso lo llamaron la patria boba. Aunque el nombre suena gracioso, fue una etapa muy difícil. Los criollos estaban divididos, y mientras tanto, los realistas, los que seguían fieles al rey de España, aprovechaban para recuperar el control. España había sido invadida por Napoleón, el emperador francés, pero cuando recuperó algo de estabilidad, mandó un ejército poderoso al mando de un general temido, Pablo Morillo. Le decían el pacificador, aunque en realidad trajo más guerra y castigos. Cuando ese ejército llegó, muchas ciudades que antes eran libres fueron sometidas de nuevo. Volvieron los fusilamientos, las cárceles, el miedo. Yo ya vivía en Bogotá en ese entonces, que en ese momento se llamaba Santa Fe. Me hacía pasar por costurera, pero en realidad trabajaba para los patriotas. Llevaba mensajes, escondía documentos, avisaba sobre movimientos del enemigo. Nadie sospechaba de una joven que iba por las casas ofreciendo hilos y agujas. Pero cuántas veces llevaba también secretos. Me hice amiga de otras mujeres valientes como Josefa Acevedo y María Ignacia París. Todas sabíamos que si nos descubrían, no habría perdón. Pero también sabíamos que la libertad no se consigue sin riesgo. Un día, sin embargo, me atraparon. Me llevaron ante un consejo de guerra y me acusaron de conspiración. Yo no me escondí. Miré a los ojos a mis jueces y les dije que no me arrepentía de nada, que si volviera a nacer, haría lo mismo. Me condenaron a muerte.
El 14 de noviembre de 1817 me llevaron al patíbulo. Tenía apenas 22 años. Pero antes de que apretaran la soga, grité con todas mis fuerzas: «¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad!». Pero mi historia no fue la única. Hubo muchos héroes y heroínas en esa época. Uno de ellos fue Antonio Nariño, un hombre de ideas firmes y corazón valiente. Él tradujo del francés los derechos del hombre y del ciudadano y los imprimió para que todos los leyeran. Eso era muy peligroso y por eso lo encarcelaron varias veces. También hubo líderes como Camilo Torres, que trató de buscar una forma de unir a los pueblos sin violencia. Y, por supuesto, no puedo olvidar al joven oficial Simón Bolívar, que desde muy temprano soñaba con liberar no solo a Colombia, sino a toda América del Sur. Mientras algunos luchaban con espadas, otros lo hacían con la palabra. Las imprentas se volvieron armas poderosas. Los periódicos comenzaron a hablar de patria, de justicia, de soberanía. La gente empezó a entender que la independencia no era solo cuestión de quitarse un rey de encima, sino de construir un país donde todos tuvieran voz. Claro, no todo fue tan claro ni tan justo desde el principio. Muchas veces, los que hablaban de libertad no pensaban en los esclavizados ni en los indígenas. Pero poco a poco, esos otros pueblos también comenzaron a exigir su lugar. Cartagena, por ejemplo, fue una ciudad muy valiente. En 1811 declaró su independencia absoluta y durante años resistió los ataques realistas. Su gente sufrió hambre, asedios, enfermedades, pero no se rindió. También Popayán, Santa Marta y otras ciudades vivieron momentos heroicos. En cada rincón había patriotas dispuestos a todo, y no solo hombres. Muchas mujeres, como Mercedes Abrego, Manuela Beltrán y Genoveva Ricaurte, dieron su vida por esta causa. Sus nombres quizás no aparecen en todas las estatuas, pero vivieron con una valentía tan grande como la de cualquier general. Y hablando de valentía, ¿te conté ya sobre los comuneros? Aunque su historia ocurrió antes, en 1781, fueron como un preludio de lo que vendría. En el pueblo de Socorro, en Santander, la gente se rebeló contra los altos impuestos y marchó hasta Santa Fe exigiendo cambios. Fueron millas, tantos que el virrey tuvo que negociar. Aunque después traicionaron los acuerdos, esa revuelta mostró que el pueblo podía alzarse, que no todo estaba perdido. Durante todos esos años, la palabra libertad fue creciendo como una semilla. Al principio era solo un murmullo, luego un canto y finalmente un grito que no pudieron silenciar ni las cadenas ni los fusiles. Cada mártir caído, cada carta escondida, cada bandera tejida en secreto fueron ladrillos en el sueño de una Colombia libre. Y así, poco a poco, fuimos caminando hacia lo que llamamos independencia. No fue fácil, y aún faltaban batallas importantes como las de Boyacá y Carabobo, pero lo que empezó como la patria boba, como ese ensayo torpe y desordenado, se fue transformando en algo más fuerte, más consciente, más valiente, porque cada caída nos enseñó algo y cada pérdida encendió más el deseo de vivir sin cadenas. Ahora, cuando caminas por una plaza que lleva mi nombre o lees mi historia en un libro, quiero que sepas que no luché sola. Fui una de tantas, y que la libertad que hoy tienes de estudiar, de hablar, de soñar, costó lágrimas, sudor y sangre. Por eso te invito a cuidarla, a valorarla, a usarla con justicia y respeto. Porque la libertad no es solo algo que se conquista una vez, es algo que se defiende todos los días, con actos pequeños, con honestidad, con solidaridad, con amor por esta tierra. Y tú, que ahora conoces nuestra historia, eres parte de ella. Eres quien debe escribir los próximos capítulos. Y así termina este relato, pero no la historia. En el próximo capítulo te contaré, a través de otra voz, cómo el sueño de independencia se hizo realidad, cómo se unieron los caminos de Bolívar y Santander, y cómo las banderas por fin ondearon libres sobre estas tierras. ¿Te animas a seguir escuchando? Yo estaré aquí, en la memoria del viento, orgullosa de haber sido parte de esta lucha que aún sigue viva en el corazón de Colombia. Si te gustó esta aventura, sigue Cuentazos del Tiempo en Spotify y YouTube para no perderte la próxima. Y cuéntale a un amigo.